Hola chicos, buenos días chicos y chicas. Vamos a continuar hoy día con nuestras clases de historia del Perú. Bien, hoy día vamos a aprender algo más sobre el virreinato y nos vamos a referir a la iglesia. ¿Cómo era la iglesia en el virreinato? Cuando se instaura las iglesias acá en el virreinato. Vamos a comenzar entonces. Dice que una de las causas del descubrimiento de América fue la difusión de la religión católica. Y desde la creación del virreinato peruano, la sociedad se caracterizó por profesar el catolicismo y por poseer un profundo espíritu religioso. En el siglo XVII, la Iglesia Católica va a prosperar enormemente. Se dice que en Lima, que tenía en ese tiempo aproximadamente 26,000 habitantes, ya contaba pues con 19 iglesias y monasterios, y el 10% de su población estaba constituido por sacerdotes, canónicos, frailes y monjas. Estos penetraron profundamente en la vida del pueblo, en cuyas familias ya se hizo una tradición destinar a uno de sus hijos a la vida religiosa y observaban rigurosamente los rezos del Ángelus al mediodía y del Rosario, además de asistir a las diversas actividades de culto durante el año, ¿no? Fundada en Lima, dice que se va a establecer un obispado en el año de 1541. Y este obispado en el año 1548 se eleva a la categoría de arzobispado durante el gobierno del pacificador Pedro Lagasca. Este arzobispado dice que tenía bajo su jurisdicción, es decir, bajo su mando, a todos los demás obispados que por ese tiempo pues funcionaban en América del Sur. Estos obispados eran el obispado del Cusco, de Panamá, Papayán, Quito, Charcas y Paraguay. El primer arzobispo ya fue Fray Jerónimo de Loaiza, hasta que en 1581 fue nombrado como arzobispo Fray Toribio Alonso de Mogrovejo, considerado el verdadero organizador del sistema eclesiástico en el Virreinato del Perú, para cuyo efecto pues reunió en Lima 2 concilios provinciales. De acuerdo a esto, la iglesia peruana se organizó en arzobispados, obispados y curatos, que contaba también pues con curas doctrineros en las reducciones. Las reducciones eran pues lugares donde se reunían pues habitantes indígenas. También llegaron órdenes religiosas, ¿no? O sea, junto con los miembros del clero secular también van a llegar órdenes religiosas del clero regular, y que tuvieron pues como tarea fundamental la propagación de la fe católica y el adoctrinamiento de los indígenas dispersos por todo el virreinato. Todas ellas fueron conventos y monasterios y edificaron hermosas iglesias en Lima y otras en diferentes ciudades del Perú. Estas órdenes religiosas que van a llegar, chicos, entre ellas tenemos a los dominicos, los franciscanos, los mercedarios, los agustinos y los jesuitas. Vamos a conocer algo de cada una de ellas. Los dominicos, dice que esta orden fue una orden de predicadores, la primera en llegar en Perú, con Fray Vicente de Valverde en 1532. Recuerden a Fray Vicente de Valverde, que fue pues el que estuvo presente en la captura del Inca Atahualpa y que fue también el primer obispo del Cusco. Su primer convento lo construyeron sobre el templo inca del Coricancha en el Cusco. Fundó en Lima la Universidad San Marcos en 1551 e implementó inicialmente el Tribunal de la Santa Inquisición. Esta orden de los dominicos va a destacar por su defensa de las poblaciones andinas, siguiendo la lucha del fraile dominico Bartolomé de las Casas, y por su gran labor de adoctrinamiento de las poblaciones indígenas, Fray Domingo de Santo Tomás, ¿no?, quien fue el primer fraile en estudiar quechua. ¿Ya? Con respecto a Bartolomé de las Casas, se le escribe inclusive una carta al rey de España contándole pues todos los abusos que se cometían acá contra los indígenas. Bien, chicos, tenemos ahora la orden de los franciscanos. Esta orden de frailes menores llegó al Perú en 1533.
dedicándose especialmente a las misiones, es decir, a la difusión del catolicismo en el virreinato. Dice que esta orden llegó a instalar conventos en Arequipa, Huamanga, Trujillo, Chachapoyas y en otras ciudades. Construyeron conventos, el convento de Ocopa en Huancayo. Fue una de las órdenes que más trabajó con misiones en las inhóspitas regiones de la selva. Mira, ahí está Chachapoyas. Chachapoyas es una ciudad muy inhóspita, un lugar muy inhóspito. Bien, ahora conozcamos a los mercedarios, ¿no? La Orden de la Merced arribó al Perú en 1533 y su centro de operación fue la ciudad de Lima. Sin embargo, dice que el número de miembros de esta orden no fue muy significativo en comparación con las otras órdenes religiosas, es decir, vinieron en un poco número. Su carácter misionero hizo que la orden mercedaria llegara a las altas cumbres cordilleranas en búsqueda de indios para evangelizar. Fueron mercedarios Fray Martín de Murúa, un cronista que se dedicó a la recopilación de la historia del Tahuantinsuyo, y también y autor también de la crónica Origen y Descendencia de los Incas, y el fray Diego de Porres, que fue un misionero dedicado a la enseñanza de la fe católica, apoyándose en instrumentos nativos como el quipu. Explotó bienes inmuebles incursionando en las haciendas y otro tipo de negocios, repartimientos y encomiendas. Logró controlar la Santa Inquisición desde mediados del siglo XVIII. Ahora tenemos acá la Orden de los Agustinos. Esta orden llegó en 1551 y se instaló en Lima como la provincia de Nuestra Señora de Gracia del Perú y en varias partes del virreinato peruano, principalmente en la sierra. Se extendió hasta el Alto Perú, o sea, Puno, más o menos Puno y Bolivia, ¿no? Tomaron a su cargo el célebre santuario de Copacabana, a orillas del Titicaca, a partir del cual predicaron con gran eficacia la doctrina católica en las poblaciones indígenas. Por último, tenemos a los jesuitas, que es la Compañía de Jesús, y se le llaman los jesuitas. Vino al Perú en 1568 como una organización moderna y poderosa al servicio de la Contrarreforma, es decir, a la lucha contra los protestantes europeos. Con ese antecedente tuvo gran empuje en su labor misional en el Perú, asumiendo con gran éxito la administración de haciendas y fundando multitud de colegios. También incursionaron en el estudio del quechua y el aymara. Con los años, esta labor adquirió gran prestigio e influencia en los ámbitos políticos, culturales, económicos locales, pero los jesuitas fueron expulsados de España y de América por orden del rey Carlos III en 1768, preocupado por el poder que ejercían en las posiciones sobre las libertades políticas que se dejaban entrever. Esto constituyó un rudo golpe para la cultura y la economía del virreinato. Bueno, chicos, estas 5 órdenes proporcionaron la mayor parte de religiosos que asumieron la tarea evangelizadora en el Perú. ¿Y cómo se dio esa tarea o ese proceso de evangelización? Pues la evangelización en el virreinato del Perú empezó el mismo día en que los españoles arribaron a nuestras tierras emprendiendo su empresa de conquista. La labor evangelizadora se dio de manera paulatina, de poco a poco, a medida que llegaban las órdenes religiosas, pero también con cierto desorden, ¿no? Las primeras acciones importantes de la evangelización empezaron después del primer concilio limense en 1551. La primera medida en tomar fue el bautizo de indígenas, que en el acto debían abandonar sus prácticas autóctonas y todas las formas que iban contra las leyes eclesiásticas y que contradecían los mandamientos católicos. Bien, chicos, sobre esto hablamos un poco más en nuestra asesoría. Bye.